En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar la reflexión, doy la bienvenida a la familia Turek. Espero que estoy mencionando bien los nombres. Y digo que nosotros somos orientales católicos en unión total con el Santo Padre Francisco. Él me nombró para fundar una diócesis de rito oriental, se llama el rito maronita. Somos católicos apostólicos. Por lo tanto, las personas que por primera vez nos acompañan en esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos de la familia Turek van a vivir una experiencia diferente, porque probablemente que es la primera vez que van a escuchar las palabras de la consagración en el idioma de Jesús, en arameo, como hemos cantado hace poco el trisagio, el Kadishat Aloho, en arameo, en el idioma de Jesús. Para no turbar tu corazón, estás llamado a creer en Dios y en su mensajero Jesucristo. Jesús nos dice: no se turben sus corazones, creen en Dios, pero creen también en mí. Y en este diálogo entre Jesús y sus discípulos, Jesús nos asegura que Él irá, pero después vuelve a buscarnos. Entre su venida primera y su última venida, hay venidas permanentes a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través del amor fraterno. Pero Jesús hoy nos eleva a otro lugar cuando echa esta palabra, y ustedes saben el camino. Tomás, en el nombre tuyo y en el nombre mío, le dice: si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús nos contesta lo más bello y lo más lindo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no termina. Nos dice: nadie llegará al Padre sino por mí, y el Padre, para llegar a ustedes, debe pasar por mí. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay la atmósfera divina, no divina según lo que ustedes usan la palabra, sino divina quiere decir la presencia de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo en sí mismo, que existió sin que alguien lo existiera, que está sin que alguien lo creara. Y está la naturaleza nuestra, la humana. Entre la divina y la humana hay una como separación. ¿Quién hizo esta unión entre lo divino y lo humano? Fue el Hijo encarnado, Jesucristo. Él es el mismo que era la palabra con Dios y es Dios, se hizo hombre, llegó a nosotros por obra del Espíritu Santo y en el vientre de la Santísima Virgen María, y por eso fue el puente entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Por eso, cuando habla San Pablo, nos dice: único es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Pero, Monseñor, ustedes nos dicen que Jesús es el único mediador, intercesor, el que une Dios con el hombre.
¿dónde estará la Virgen María? ¿En qué lugar ocupa la Virgen? Porque si Jesús es el único mediador, ¿por qué vamos a rezar a la Virgen y a los santos? Cuando hablo de mediador entre el hombre y Dios, estoy hablando de dos naturalezas, humana y divina, que Cristo hizo esta unión. En la teología fue la palabra más difícil que yo aprendí, en la unión hipostática. Quiere decir la unión de lo divino con lo humano en la persona de Cristo. La Santísima Virgen y los santos apóstoles y los santos y santas entran en la mediación en el mismo cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, el cuerpo y la cabeza, pero no entre las dos naturalezas, humana y divina, sino en la misma Iglesia que está unida a la cabeza. La Santísima Virgen y los santos interceden por los demás miembros. Por lo tanto, es importante saber que nosotros sí reconocemos y proclamamos que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, pero la mediación materna de la Virgen y la mediación fraterna de los santos y santas entran en el mismo cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no entre las dos naturalezas. Otro punto importante. Jesús dice, ustedes van a conocerme a mí y conocerán también al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Acá tenemos otro paso, también teológico, porque cuando nosotros proclamamos nuestra fe, decimos que Jesús es igual al Padre. Quiere decir, como dijo Juan Pablo II, el gran santo, a los jóvenes, cuando les dijo, si ustedes quieren escuchar a Dios, escuchen a Jesús. Si quieren ver a Dios, vean a Jesús. Si quieren seguir a Dios, sigan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre es una sola cosa. Y Jesús es la presencia visible, tocable de Dios Padre. Por lo tanto, al ver a Jesús, sí yo veo al Padre, porque Él me cuenta quién es el Padre y me da a conocerlo. Y cuando hablamos de conocer, es entrar en una relación íntima. Adán conoció a Eva, engendró su hijo. Quiere decir, entró en una relación íntima. Nosotros, cuando Jesús nos dice que conoceremos a Él y lo conocemos a Él y conoceremos al Padre, quiere decir, entramos en esta unión con Él íntima. Un ser humano, un limitado, llega a la altura de Dios gracias a este Dios que se agachó para elevarnos. Y acá me hace recordar Jesús un gesto que hacen los papás con sus hijos. Cuando nace un hijo, el papá no le dice, hijo, levántate y habla conmigo. ¿Qué hace el padre o la madre? Se agacha a la cuna y levantan el hijo a la medida donde ellos están. Así hizo Jesús con nosotros. Se agachó, se bajó, vino a nosotros para elevarnos y llegar a donde Él está. Los santos apóstoles vivieron esta realidad, esta verdad, la escribieron a nosotros en los textos del Evangelio y de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles y las cartas, para decirnos que nosotros a través de Jesucristo
llegaremos a lo más profundo de Dios. Hoy, en la primera lectura, sucede que Pedro y Juan entraban a una sinagoga donde rezaban su oficio. Primero me dicen que estos eran practicantes. Entonces, esta herejía que dice, yo soy creyente, no soy practicante, tenemos que sacarla del diccionario nuestro. O eres creyente y practica tu fe, o no eres creyente. Los diablos creen en Dios, pero no practican. Yo no quiero ser del partido de los diablos. Los santos creen en Dios y practican su fe. Yo quiero ser de este partido. Por lo tanto, este señor paralizado, que lo metían para recoger dinero, y él humanamente estaba al margen de la vida, porque estaba echado a la puerta. Quiere decir, la dignidad de él está bajo los pies, porque acá y en el mundo occidental, el perro tiene mucha importancia y entra y está sentado en la sofá, en la cama, en la casa, lo acaricia. Esto en Oriente no existe. Un perro está en la puerta. Quiere decir, cuando yo digo un ser humano está en la puerta, como si fuera discúlpenme la palabra, un animal, un perro, entrando, él los mira y espera una ayuda, probablemente para dársela a los que lo cuidan, para darle algo de comer, o probablemente cada un año que lo bañen, quién sabe. Y Pedro lo mira en los ojos y le dice la palabra para mí más hermosa, cuando le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el Señor se levanta. Yo pregunto, ¿cuántos hermanos y hermanas son paralizados en nuestra sociedad? ¿Cuántos hermanos y hermanas están tirados en la puerta como si no fueran seres humanos? ¿Cuántas personas necesitan escuchar lo que escuchó este paralizado? En el nombre de Jesucristo yo te digo, levántate. El nombre no es separado de la persona. Cuando yo doy el nombre de Jesucristo a una persona, le estoy dando la misma persona de Jesucristo. Por eso dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Quiere decir, si no anuncio el nombre de Jesucristo. Porque mucha gente va a quedarse paralizada, tirada en la puerta como si fuera algún animal. Nosotros, como cristianos, no podemos callar, no podemos cerrar nuestras bocas y no anunciar a Jesucristo. Porque el Papa Benedicto decía, el mejor regalo que la Iglesia puede dar al mundo es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es un libro que se da, el Evangelio es un anuncio. Por eso, no hay un cristiano que no es un misionero. No hay un cristiano que no anuncia la palabra de Dios, empezando por tu casa. Probablemente que la primera vez no te van a escuchar, la segunda menos, la tercera se van. Sigue anunciando a Jesucristo, porque como la gota del agua, cayendo en el mismo lugar día tras día, al final rompe la roca y hace su agujero. La gracia
está en la palabra de Dios. Y cuando tú haces llegar esta palabra a los oídos y a los corazones de los demás, Dios va a actuar. Ay de mí si no evangelizo. Estamos en el mes de Sagrado Corazón de Jesús. Cuando yo descubro cuánto Dios me amó en su Hijo Jesucristo y cuánto yo debo amar a los demás en la persona de Cristo, digo, ay de mí si no evangelizo.